tema de hoy es, ¿soy yo? La traición. Es todo lo opuesto a lo que vimos con María la semana pasada con el vaso de alabastro. Y así entramos en el verso 14. Dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Uno de los 12. Hasta parece que Mateo lo dice con sarcasmo, ¿no? Hasta parece que lo dice de forma sarcástica. Uno de los 12. O sea, para que se den cuenta que es uno de los que siguió a Jesús. Uno de los 12, de ese grupo íntimo del Maestro, del Señor, de Cristo. Esto es para que hagamos conciencia cuando lo leamos, porque no se nos debe de olvidar que el que está escribiendo esto, obviamente es Mateo, pero impulsado, inspirado por el Espíritu Santo. Así que es el Espíritu Santo el que nos habla y nos dice en esta mañana que hay uno de los 12. Luego añade, obviamente, y pone el nombre de esta persona, de este hijo de perdición, de el traidor, y dice con todas las letras: Judas Iscariote. Judas, al que apodaban Iscariote. Lo revela en toda la extensión de la palabra. El Señor en su palabra siempre va a desenmascarar a los que traicionan. Lo vamos a ver siempre a través de toda la Escritura, a los que tergiversan la palabra, a los falsos maestros, a los falsos apóstoles, a los falsos maestros, siempre los va a revelar, tal y como lo hizo desde el inicio con Caín. Por ejemplo, 2 Corintios 11:13 nos dice: porque estos son falsos apóstoles, dice el apóstol Pablo, en 2 Corintios 11:13, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Aquí está desenmascarando el apóstol Pablo rápidamente a los que son falsos apóstoles. Luego en Gálatas, capítulo 2, versos 4 y 5, vemos que el apóstol Pablo dice: y esto a pesar de los falsos hermanos, ya no los falsos apóstoles, sino ahora dice, hay falsos hermanos, les dice a los de Gálatas: aguas, cuídense, ¿no? Que introducidos, dice, escondidas, que entran para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Dice el apóstol Pablo, obviamente no nos íbamos a someter a ese tipo de personas, para que la verdad del Evangelio permaneciera con ustedes. Esta es la razón por la cual no nos sometemos a los que son falsos hermanos, o como lo vimos en 2 Corintios, a los falsos apóstoles. No tienes por qué someterte, no tiene nadie por qué asustarte y decirte que si te sales algo malo te va a pasar, que deja que Dios sea el que se encargue. No, tú tienes la palabra y tú sabes quién es un falso apóstol, quién es un falso maestro, quién es un falso evangelista, quién es un falso hermano, como lo están diciendo así aquí. Así tiene que ser. Es algo que tenemos que hacer. Por eso el Señor nos dio conciencia e inteligencia. Dijera aquella canción de Ricardo Sherato, ¿no? Dios nos dio conciencia, nos dio inteligencia para no pecar, y sus mandamientos, su divino ejemplo. ¿Para qué? Para que podamos seguir nosotros adelante, desenmascarar a los falsos. Esto también lo hizo el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2, versos 1 al 3, dice: pero hubo también falsos profetas. Aquí ahora habla de los falsos profetas, dice, entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad
será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no tarda y su perdición no duerme. Esta gente, dice el apóstol Pedro, es fácil de identificarlos. ¿Por qué? Porque por causa de ellos el camino de la verdad está siendo blasfemado. O sea, este tipo de personas está haciendo que blasfemen el nombre del Señor. Y luego dice inclusive que por mercadería harán, o sea, que por avaricia harán mercadería con ustedes con palabras fingidas. O sea, cuídate de ellos porque sutilmente te están bajando el dinero y los estás enriqueciendo por avaricia. O sea, para ellos, no es para la obra, es para ellos. Ellos están haciendo un imperio. Entonces, la misma palabra te los está revelando, es para que tú digas, no, yo no puedo seguir. Por muy bonito que hable este hombre, por muy bonito que me emocione este hombre, yo no lo puedo seguir. Es un falso maestro. Esto es lo importante. La condenación no tarda y su perdición no duerme. Debe movernos, amados hermanos, el celo de nuestro Señor por Cristo, por el Evangelio, y decir, por causa de los cuales el camino de la verdad está siendo blasfemado. Y pónganse listo, porque por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Amados, no crean a todo espíritu. Mira lo que dice el apóstol Juan, qué importante. Dice ahí, tranquilos, no crean a todo espíritu. O sea, siempre hay que discernir. Sino prueben los espíritus si son de Dios. ¿Y cómo los vamos a probar? Bueno, conforme a la palabra, dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo y siguen saliendo y saldrán y habrán muchos. ¿Y cómo lo vas a saber? Bueno, pues tenemos la palabra profética más segura, que es la bendita palabra de Dios, que es la que fue inspirada por el Espíritu Santo, que es la que nos dice que aun si un ángel del cielo, dice el apóstol Pablo, aun si nosotros mismos, mira quién lo dice, quienes Dios usó en su soberanía para que quedaran registrados en la palabra, los que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, pues uno de ellos dice, aun si nosotros o un ángel del cielo viniera y se les apareciera y les dijera que siguieran un evangelio de otro evangelio al que ya establecimos, al que ya quedó plasmado, no le crean, es maldito, sea maldito. Esto es lo importante. Por eso es bien importante, este derecho nos da el Señor en su bendita palabra. Así que hay que decir, cuando lo blanco es blanco, cuando lo negro es negro, cuando lo malo es malo, cuando lo bueno es bueno. Tenemos ese derecho y debemos de discernir, como nos dice el escritor de Hebreos en el capítulo 5, versos 3 y 14, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia porque es niño. O sea, no ha entendido, no ha aprendido esta persona, es un niño y debemos tener paciencia porque hay muchos niños dentro de la iglesia, porque nunca se han preocupado por discernir, por escudriñar la palabra de Dios. Entonces, cuando viene alguien y te presenta otra cosa que no está en la palabra, simple y sencillamente no es. No puede el Espíritu Santo contradecir, porque dice que los grandes hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es así, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, inclusive así, como con Judas Iscariote, con todas las letras, con toda la palabra, inclusive la misma palabra, habla de algunas personas en los cuales dice el nombre de quiénes son, pero ahorita no nos vamos a entretener en eso. Pero él dice, estos eran supuestos cristianos o falsos hermanos que hay dentro
de la misma iglesia y a veces pueden hablar bonito, pero tú te das cuenta porque con sus acciones niegan lo que ellos hablan, lo que ellos dicen. ¿Para qué? Para que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes, tal y como nos dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, verso 12 de Caín. Dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa? Le mató porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Así de simple. Lo malo es malo, lo bueno es bueno. Y así lo dice. Caín era del diablo, era del maligno. Continuamos con el relato de Mateo con respecto a Judas Iscariote. Dice que fue a los principales sacerdotes, va y hace alianza, conviene, hace un convenio con los enemigos de su Señor. Va a traicionar al único que tiene el poder de salvarle. Va a traicionar al único que ha sido fiel con él. Qué increíble. Con el que ha convivido y vivido por 3 años. Esto nos debe de quedar claro algo sumamente importante en cuanto a Judas. El Evangelio de Lucas nos aclara este pasaje y nos dice en Lucas 22, 3 y 6, dice: entró Satanás en Judas. Por sobrenombre Iscariote, dice, el cual era uno de los números de los 12, del número de los 12. También Lucas aquí, hasta parece mentira que con sarcasmo también no lo dice, pero para que nosotros prestemos atención, porque todo es una enseñanza. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, ¿verdad? Para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. De eso es. Y fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Ellos se alegraron, obviamente, y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. ¡Qué increíble! Por eso fue el portador o incitador, como lo vimos la semana pasada, de cuando María quiebra el vaso de alabastro y unge la cabeza de Jesús. Y luego con sus lágrimas unge los pies de Jesús y los seca con sus cabellos. Esto es maravilloso, porque era ladrón. Este hombre, aunque anduvo con Jesús esos 3 años, nunca fue un convertido. Este era un ladrón. Y los principales sacerdotes se alegraron y convinieron en darle dinero. Qué triste y qué lamentable para él. Yo espero que ninguno de nosotros esté en esa condición hoy en día. El verso 15, aquí de Mateo 26, donde estamos, dice: y les dijo, ¿qué me quieren dar? Y yo se los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿Por qué traicionó a su Mesías? ¿Por qué traiciona a su maestro? Bueno, vimos hace rato en Lucas que Satanás entró en él. De antemano Jesucristo le dice que era el hijo de perdición, lo cual quiere decir, dice que ninguno de ellos perdió, solo el hijo de perdición. Simple y sencillamente Judas no pertenecía a ellos. Como siempre lo hemos dicho, en la iglesia hay los que son, hay los que no son y los que creen que son y no son. Eso es lo que está aconteciendo. Es muy probable que, al igual que los otros discípulos esperaban que Jesús fuera un libertador, a lo mejor esto era lo que hasta cierto punto desilusionaba un poco a Judas, aunque lo vemos bíblicamente que pertenecía al enemigo tal y como Caín. Eran del enemigo, eran del maligno. Como los discípulos esperaban un libertador tal, así literal, como Alejandro Magno. Esperaban también un conquistador como él.
esperaban a un guerrero como David, su padre, o sea, el Mesías. Por eso la Escritura dice que es hijo de David, porque David no perdió ni una batalla. Entonces esperaban un guerrero de esa índole. Y como tesorero, pues él se aseguró y él pensaba que iba a tener una muy buena posesión cuando el Mesías conquistara lo que tenía que conquistar y estableciera su reino terrenal. Y yo dijo, bueno, pues como tesorero ahí voy a estar, voy a tener una buena posición. Como lo hicieron los hijos de Zebedeo, inclusive los mismos discípulos, en Mateo 10:37, es que los hijos de Zebedeo, ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Así es el hombre. O como los discípulos que se peleaban para saber cuál de ellos iba a ser el primero en el reino de Cristo. Ellos tenían esa idea. Por eso cuando a Jesús lo prenden y lo torturan y lo llevan a la muerte, sus discípulos se desaparecen. No les caía el 20, porque ellos aún pensaban que en cualquier momento Él se iba a levantar como un conquistador, como un libertador, y lo hizo, pero porque su reino no es de esta tierra. O sea, no habían entendido en toda la extensión de la palabra lo que sucedía, y tal vez, muy tal vez en eso, es por eso que Judas lo entregó, lo traicionó. Y como lo vimos en Lucas, que Satanás entró en él, va y les dice a los enemigos del Señor, ¿qué me quieren dar? Y yo se los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Solo Mateo narra la cantidad, o sea, el monto o la cantidad exacta de lo que le dieron. 30 monedas de plata, 30 piezas de plata, el precio de un esclavo, de acuerdo a Éxodo 21:32. Puedes apuntarlo, no lo vamos a ver. De acuerdo a Éxodo 21:32, era el precio del esclavo, de la esclavitud. Los principales sacerdotes, los escribas, dice que los ancianos del pueblo y Caifás, ¿no?, habían planeado esperar hasta después de la Pascua para apresar a Jesús. O sea, que pasaran las fiestas para poderlo apresar. Pero la oferta inesperada que les hizo Judas hicieron que se adelantaran los planes. Aquí vemos la soberanía de Dios, como lo vimos hace la semana pasada, se me hace, o hace 2 semanas. Aquí vemos la soberanía de Dios, que es cuando Dios quiere, cuando Él quiere, lo que está escrito, así tiene que ser, escrito está. Vemos el verso 16, Mateo 26, ahí estamos, y dice, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Vemos el contraste entre María y Judas. Totalmente como el blanco y el negro, como el agua y el aceite, como la luz y la oscuridad. Vemos un contraste totalmente. Vemos en Judas el clásico que solo sigue a Jesús por interés. Solo está siguiendo o tal vez sirviendo a Jesús por interés, por dinero. No por un llamado, no por un ministerio, no porque lo ame, simplemente por interés. Pero cuando no le das lo que quiere, traiciona y se va. Qué triste, porque por eso queda plasmado todo esto en su bendita palabra, para que nosotros prestemos atención. Nunca Dios ha sido su delicia. Nunca Dios fue la delicia de Judas, porque lo podemos ver que no era así. Nunca Dios fue suficiente para Judas. Por eso se va tras el mejor postor. La persona que sirve al Señor por dinero, donde le ofrezcan más, ahí va a estar. Así de simple y de sencillo.
Donde le ofrezcan más dinero, ahí es donde Él va a estar, siempre buscando sus propios intereses. El verso 17 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, parece como que cambiara de tema, pero en realidad va todo enfilado a algo. Vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? La Pascua, del griego pasca, como ya lo habíamos visto, de acuerdo a la cultura y tradición judía, daba inicio el día 14 de Nisan, o sea, entre marzo y abril. Los corderos para la Pascua eran sacrificados. Por ejemplo, el que lo especifica más es el Evangelio de Marcos. Marcos 14:12 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, inmediatamente vemos aquí que daba inicio el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que era desde el 15 hasta el 21 de Nisan, de acuerdo al calendario judío. Todo esto representa la Pascua, así lo describe Lucas también, Lucas 22:1. Estamos viendo más o menos la cultura para que podamos entenderlo en los tres evangelios. Dice Lucas 22:1, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. O sea, todo esto encerraba la Pascua. Todo lo escrito en la ley de Moisés estaba revelándose en ese momento en la persona de Jesucristo. Esto es lo importante. Por eso nomás la escritura no nomás está ahí porque sí o porque al escritor se le ocurrió. No, es para que prestemos atención que parte de lo que viene siendo la ley de Moisés, del Antiguo Testamento, estaba por abrirse esa cortina y revelarse quién era al quien estaban crucificando. Lamentablemente a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Verso 18: y él dijo: vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Cierto hombre. Los evangelios de Marcos y de Lucas dan más especificaciones en cuanto a quién era este cierto hombre. Y esto es muy importante, porque dice: vayan a la ciudad y saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. Esto lo dice Marcos 14:13 y Lucas 20:10. Ellos dos hablan que era un hombre que llevaba un cántaro. Esto es bien importante y es sorprendente, porque la actividad de llevar un cántaro era únicamente para las mujeres, lo cual quiere decir que es muy probable que este hombre era un siervo del dueño de la casa donde Jesús iba a pasar la Pascua, del aposento. Entonces por eso les dijo: van a hallar un hombre que lleva un cántaro. Era lógico que ellos al ver iban a decir: pues es él, no hay más hombres. O sea, la mayoría de las mujeres eran los que lo hacían. Entonces vean lo que viene siendo la omnisciencia de Cristo, porque hasta en estos pequeños detalles dices: wow. O sea, les da la especificación. No era como decir nomás: vayan con tal hombre. Pues sí, pero ¿cuál hombre? Bueno, el que lleva un cántaro. Ok, y síganle. Y díganle al dueño de esa casa esto, así, 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 así. Lo que pasa es que Mateo lo simplifica, pero lo que viene siendo el Evangelio de Marcos y de Lucas dan la especificación. Y ahí es donde nosotros nos quedamos de a seis, al menos yo me quedo de a seis, de ver la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. Al Él estar viendo todo lo que va a acontecer antes de que suceda. Y dice, ¿verdad?, en el verso 19, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. ¿Por qué? Porque sucedió tal y como Jesús se lo dijo. Todo el plan de Dios funcionando como debe de ser, sin errores. Ninguna de estas cosas sucederían hasta el tiempo de Dios. Mi tiempo ha llegado. Díganle que mi tiempo se acerca. O sea, es el tiempo de Dios. Todo esto nos revela la soberanía de Jesús en el control de su propia crucifixión. Por eso en Juan 10, 17 y 18 podemos leer
y entender. Por eso me ama el Padre, dice Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nada, amados hermanos, nada escapa de su mano. Esto es donde nosotros debemos tener esta fe de decir: nada escapa de la mano de Dios. Él es sabiduría en toda la extensión de la palabra. Él es omnisciente, Él es soberano, Él sabe lo que hace. No debemos temer, aún en este tiempo no debemos temer. Debemos confiar plenamente en Dios. Y cuando Dios dice: este es mi tiempo, es porque es su tiempo. Nada lo limita, nada lo detiene. Él es soberano, Él es poderoso, Él es sabio en toda la extensión de la palabra. Nosotros debemos rendir nuestra vida a Él. Nosotros debemos encomendarnos todos los días a Él y decirle: oh Señor, que se haga tu perfecta voluntad en mi vida. Yo en tu nombre salgo. Cuida de mí, cuida de mis papás, cuida de mis hermanos, cuida de mi esposa, cuida de mi esposo, cuida de mis hijos. O sea, nos encomendamos a ti. Nosotros no estamos a ciegas. Debemos confiar plenamente en Dios, día tras día, día tras día. De eso es de lo que se trata. Nada escapa de su mano. El tema de hoy es: yo soy, o soy yo, y es la traición. Y aquí entramos en esos versos de traición, versos 20 y 21. Continúa el relato, dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo: de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Se sentó a la mesa, literalmente se recostó. En el original eso es, o se reclinó, prácticamente. Y les hace una declaración que va a dejar a todos sus discípulos, imagínate nomás, fríos. Imagínate al Señor Jesús sentado con ellos, con los 12, y les hace la declaración y les dice: uno de ustedes me va a entregar. O sea, imagínate, tú conoces al Señor, has andado con Él por 3 años, viste que cambió el agua por vino, viste que calmó la tempestad y que los vientos le obedecen. No, imagínate nomás. O sea, ¿lo has visto que ha sanado a ciegos? Con unos métodos medio raros, pero que los ha sanado. ¿Lo has visto tocar leprosos y estos ser sanados cuando nadie podía acercárseles? Inclusive estuvieron cenando la semana pasada, estuvieron cenando en casa de uno llamado Simón el leproso, a uno que había sanado el Señor. O sea, imagínate nomás, rápidamente entra la duda en todos ellos, conociendo la omnisciencia y el poder de Jesús, conociendo su soberanía, era de ponerse a temblar. Y parece ser que los 11 se pusieron a temblar menos uno. Y esto es lo triste, versos 22 y 23, porque dice: y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Imagínate nomás, el Evangelio de Juan nos aclara el panorama un poco más para que nosotros podamos entender y ver lo que está aconteciendo aquí. Dice en Juan 13, 21 al 25, habiendo dicho Jesús esto,
se conmovió en su espíritu. No era fácil para el maestro en su carne. No lo fue fácil. No. Hoy me decía mi esposa que estuvo viendo algo de R.C. Sproul, que decía que Jesús cuando iba cargando la cruz no iba danzando y no iba cantando y no se iba riendo, no iba jajaja, jijiji. No, le costó. Si tú crees que no le dolió porque era Dios, no, le dolió. Pagó el pecado de los que fueron antes de Él, de los que fueron en su tiempo y de todos nosotros y contando. Le dolió y le dolió fuerte, dice que se conmovió en su espíritu y declaró y dijo: de cierto les digo, que uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando entre quién hablaba, o de quién hablaba, dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, obviamente es Juan el que está escribiendo esto, y dice, estaba recostado al lado de Jesús. O sea, acuérdense que se sentó, literalmente se recostó, se inclinó. A este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntara quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Había una intriga en todos ellos, porque a lo mejor tú no sabes, pero sabían que el maestro sabía quién era, excepto uno. Y eso es lo triste, cuando esa persona está velada, cuando esa persona no es un hacedor, sino un oidor de la palabra. Y aunque vea en el espejo y aunque escuche lo que escuche, no se percata. Eso es lo triste. Aquí vemos puntos por resaltar en esta declaración, tanto en Mateo como en Juan. Número 1, dice, Jesús se conmovió en su espíritu. Número 2, los discípulos entristecidos en gran manera. Número 3, se intrigaron dudando de quién hablaba. Número 4, se preguntaban, ¿soy yo, Señor? Podemos ver claramente que la traición para nada es agradable. Cuando Él dice, uno de ustedes me va a traicionar, uno de ustedes me va a entregar, no es agradable para nadie. Yo pienso que si tú y yo estuviésemos ahí, también hubiéramos estado. El Señor todo lo sabe. Chispas, que no vaya a ser yo. Examíname, Señor, y ve si hay en mí camino de perversidad, o si hay amargura, si hay algo, revélamelo. Por eso Pedro le dice a Juan, tú que estás ahí recostado, pregúntale quién es. Esto es para que lo podamos entender. A nadie nos gusta ser traicionados. Jesús despeja la duda y les dice, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Definitivamente Judas no pertenecía a ellos. Anduvo con ellos, estuvo con ellos, pero salió de ellos porque nunca fue de ellos. Definitivamente Judas era del maligno, sin ningún temor, probablemente apático a la declaración de Jesús. No pasa nada, como si nada pasara, como si Dios no supiera. Cabo, Dios no me ve, ¿no? En eso es en lo que nosotros debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Por eso queda escrito todo esto, tan irreverente como Caín con Dios. Porque no hay un temor, no hay una reverencia, no hay una honra, no pasa nada. Judas es el único que ve que no pasa nada, y ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, de Caín en Génesis 4, 9 al 11, y esa es la característica de un traicionero de su Señor. Dice, Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Mira quién le está preguntando a Caín. Dios,
Dios mismo, tenía relación con Caín y con Abel. Caín sabía quién era y él le respondió, no sé. Ni siquiera le dice, Señor, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Increíble. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir tu mano, la sangre de tu hermano. ¿Qué nos cuesta, amados hermanos, arrepentirnos? El hombre natural que no conoce a Dios, no teme a Dios, no se arrepiente, no se humilla y reconoce que necesita a Dios. Vive una hipocresía toda su vida. Esto es lo triste y lamentable. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Su necio corazón fue entenebrecido. Porque conocieron a Dios y no le glorificaron como a Dios y no le dieron gracias. Esto es lo triste, esto es lo que está ocurriendo precisamente con Judas. Es lo mismo que ocurrió con Caín. Esto le pasó a Judas y puede ser que le pase a muchos dentro de la misma iglesia. Viendo, no ve, en verso 24, a la verdad del Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Mejor le hubiera ido a ese hombre no haber nacido. El Hijo del Hombre va según está escrito de él. Dice el Señor, conmigo no hay problema. Alguien lo tenía que hacer. Obviamente el Señor sabía quién. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder para poner su vida y para volverla a tomar. O sea, escrito está. Nada escapa de sus manos. Prácticamente Jesús todo lo tiene bajo control. Pero dice, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Esto es para caer de rodillas pidiendo perdón. Y esto lo podemos ver una y otra vez, aún con los mismos fariseos, con los principales sacerdotes, con los escribas, con los ancianos del pueblo, una y otra vez Jesús hablando, y aún a nosotros mismos nos habla a través de su bendita palabra una y otra vez, y no caemos de rodillas. Queda comprobado que Judas no creía en Jesús. Estaba cegado por el diablo. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Qué reacción tenemos, hermanos, cuando somos confrontados por la palabra de Dios? ¿Cuál es la reacción que nosotros tenemos cuando la Escritura nos confronta? Yo no sé tú, pero al saber tú que Dios todo lo sabe, y al momento de que Él está diciendo, alguien me va a entregar, y el que meta conmigo la mano en el plato, yo no sé Judas qué esperaba, simple y sencillamente estaba ciego. Cuando decimos conocerle, pero no le glorificamos como a Dios. Cuando le decimos conocerle, pero no le amamos y no le obedecemos. Cuando le decimos Señor, Señor,
pero no hacemos lo que Él nos dice. Y como Judas, obviamente que tu necio corazón o nuestro necio corazón es entenebrecido. O sea, no ve, ya no ve, no sabe qué onda, qué pasa. Verso 25, entonces respondiendo Judas, ve el cinismo. El que le entregaba dijo, ¿soy yo, maestro? Si ya sabes que eres tú. Ya había ido con los principales sacerdotes, ya les había dicho, ¿cuánto me dan si se los entrego? Ya había ido y todavía se pone a responderle, en lugar de caer de rodillas y decirle, Señor, soy yo, confirmando y diciendo, soy yo, perdóname. Yo a veces me pongo a pensar qué hubiera pasado si Caín, cuando el Señor le dice, ¿qué has hecho? O cuando le pregunta simplemente primero, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué hubiera sido de Caín si cae de rodillas y le dice, Señor, perdóname, tuve celo? Pero ¿cuál es su contestación? Indiferente. ¿Por qué? Porque es del maligno, porque su corazón está entenebrecido. No sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Ve la irreverencia ante Dios. Por eso el Señor se llena de ira y le dice, ¿qué has hecho? Maldito. Lo maldijo el Señor. Judas hubiese hecho lo mismo. Perdón, Señor. Perdón. Me atrajo más el dinero. Perdóname. Ahorita mismo voy y lo devuelvo, pero perdóname. Pero no. Su necio corazón, entenebrecido corazón, cínicamente le contesta, ¿soy yo, maestro? Si ya sabes que Dios todo lo sabe. ¿Están entendiendo? Prestemos nota, prestemos atención y tomemos nota. Qué desfachatez, qué poca vergüenza. Y así somos muchos. Triste y lamentablemente, qué cinismo. Recibe un contundente, tú lo has dicho. En Jesús no hay hipocresía. Cristo se lo dice sin titubear, tú lo has dicho. En Cristo no hay hipocresías. No hay variación. En otra ocasión le dice, lo que tienes que hacer, hazlo y hazlo pronto. Y más adelante le dice, Judas, ¿con un beso entregas a tu maestro? El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y remata diciéndole, tú lo has dicho, tú eres. Sino más porque nuestro Señor no es grosero. Pero si no, imagínate, otra persona le ve, ¿para qué te haces? ¿Por qué preguntas que eres tú? Simplemente le contesta, tú lo has dicho. Espero, amados hermanos, que ninguno de nosotros recibamos palabras negativas de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es justo. Lo que Él dice es verdad. Que nunca nos vaya a decir, apártense de mí, obradores de maldad, nunca los conocí. Que nunca les vaya a decir, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El Señor siempre da la oportunidad para arrepentimiento. Antes que sea demasiado tarde, siempre dice que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo hizo con Judas, lo hizo, se lo digo, con los principales sacerdotes, con los escribas, con los ancianos del pueblo. Se los dijo una y otra vez para que se arrepintieran y no se arrepintieron. Lo hizo con Adán y Eva. ¿Dónde estás, Adán? ¿Hubo arrepentimiento en Adán? No hubo arrepentimiento. ¿Hubo arrepentimiento en Eva? No hubo arrepentimiento en Eva. La mujer que me diste, no es que la serpiente. ¿Qué? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? No hay arrepentimiento. Todavía se lo está diciendo aquí, tú lo has dicho y no cae de rodillas. Prestemos atención. Oh, que nuestro corazón sea como el de María, amados hermanos. La hermana de Lázaro, la que vimos, genuinos, sin hipocresías, sin traiciones, enamorados de nuestro Señor, obedientes al Señor, apartados, o sea, santos, apartados del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dispuestos a dar todo por nuestro amado, no importándonos lo que tengamos. Tú eres todo para mí. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que estemos saciados en Cristo, que estemos completos en Cristo, que en lugar como Judas y como los demás, que Cristo no es suficiente. No, Cristo es suficiente para nosotros. Él lo es todo. Por su gracia no hay motivo para la traición, pues su diestra hasta aquí nos ha sostenido. ¿Cuántos dicen amén? Este es el tema de yo soy o soy yo la traición.